¿Y si te dijera que te están observando ahora mismo, pero no por las razones que imaginas, no porque estés en peligro, sino porque tú te has convertido en el peligro, para la oscuridad, para la corrupción, para los sistemas que contaban con tu silencio? El cielo acaba de desclasificar tu expediente. La tierra acaba de ponerse al día. Y ahora ambos reinos te observan de cerca. ¿Piensas que esto es solo otro video? No. Esto es una transmisión desde la sala de guerra y tu nombre está en el tablero. Dijeron que no eras nadie, pero ahora agentes de alto nivel están estudiando tus movimientos. Fuerzas angélicas están protegiendo tu camino y analistas con más autorizaciones que un jefe de Estado intentan descifrar cómo seguiste levantándote cuando cada algoritmo predijo tu colapso. No solo fuiste ignorado, fuiste ocultado, clasificado, hasta ahora. Porque el sistema divino acaba de presionar liberar y tu dossier espiritual se ha activado en lugares en los que nunca caminaste, pero que ya has impactado. ¿Alguna vez sentiste que tus oraciones resonaban más fuerte que tu plataforma? ¿Que tus lágrimas eran registradas en reinos más allá de este mundo? No lo estabas imaginando. Estabas siendo documentado, archivado y ahora activado. Deja caer un 777 en los comentarios y algo dentro de ti ya sabía que este momento llegaría. Y a cada alma que ha estado sembrando en esta revelación a través de sus apoyos y agradecimientos, tu respaldo es más profético de lo que crees. Gracias. Abróchate el cinturón, escogido, porque lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es evidencia. Y una vez que lo veas, nunca dejarás de ver la verdad. No solo te observaban para detenerte, te observaban para aprender de ti. Quédate conmigo. Vamos más profundo. Hijos escogidos de Dios, agentes y ángeles te observan porque el cielo acaba de desbloquear tu archivo, no fuiste señalado porque fueras ruidoso. Fuiste señalado porque eres espiritualmente fluido en un lenguaje que la mayoría ni siquiera sabe que existe. No te marcaron como una amenaza por lo que hiciste, sino por lo que podías percibir, mientras otros confiaban ciegamente en la superficie. Tú te inclinabas instintivamente hacia los códigos invisibles detrás del comportamiento, las vibraciones ocultas en las palabras, los patrones detrás de la actuación. Y no necesitabas pruebas para creer que algo estaba mal. Lo sentías, lo discernías, lo llevabas en los huesos. Porque lo que otros aprendieron con repetición, tú lo recordaste por revelación. ¿Y si no solo fueras dotado, sino divinamente codificado? ¿Y si la razón por la que te observaban tan de cerca no era porque fueras inestable, sino porque eras imparable? A los ojos del cielo, tu archivo no solo fue abierto, fue activado. El Salmo 139, 16 declara, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todos mis días estaban ya escritos en tu libro antes de que se hiciera uno de ellos. En el momento en que comenzaste a caminar en alineación con lo que ya estaba escrito, agentes espirituales fueron asignados y los sistemas terrenales comenzaron a fallar. Ya no eras solo un participante en el programa, eras un disruptor. Nunca lanzaste piedras. Nunca gritaste rebelión. Simplemente permaneciste quieto. Y las ilusiones comenzaron a temblar. En esa quietud, te convertiste en una amenaza, no para personas, sino para principados, no para estructuras, sino para las mentiras sobre las que estaban construidas. Por eso nunca fuiste diseñado para encajar. Juan 15:19 confirma esta verdad, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero, como no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Tu negativa a conformarte no fue arrogancia. Fue obediencia. Mientras otros caían en espirales emocionales, tú entrabas en un silencio estratégico. Mientras ellos necesitaban aplausos, tú te movías en anonimato. Esa autoridad irrastreable nunca se aprendió.
fue desbloqueada. Y en el momento en que se dieron cuenta de que no podían rastrear la fuente de tu sabiduría, la vigilancia comenzó. No eras solo impredecible. Eras incontenible. Trataron de predecirte con psicología. Pero tú te movías en profecía. ¿Y qué pasa cuando alguien puede ver las raíces espirituales de una situación antes de que se manifieste en lo físico? ¿Qué ocurre cuando la intuición de alguien anula la manipulación? Tú comenzaste a notar quién sonreía demasiado rápido, sentiste la tensión en los apretones de mano. Descifraste los dobles significados en los cumplidos. Y, de repente, tu sola presencia se volvió ofensiva para quienes tenían algo que ocultar. Jesús experimentó esto en Marcos 3:6, entonces salieron los fariseos y enseguida tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No porque cometiera un crimen, sino porque sanaba, perdonaba y caminaba en un poder innegable. ¿Te suena familiar? Tomemos por ejemplo a Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial. Sus discursos sobre el control global a través de la vigilancia y el dominio económico revelan un plano de manipulación disfrazado de unidad. Pero aquellos que operan bajo visión divina pueden discernir la distorsión detrás de las promesas. Schwab se posicionó como un líder de pensamiento global, pero muchos ya perciben las consecuencias a largo plazo, desconfianza masiva y creciente resistencia de poblaciones despiertas alrededor del mundo. El control se volvió contra él y la exposición se volvió inevitable. En contraste, mira a Chimamanda Ngozi Adichie, la celebrada autora y conferencista nigeriana. Es reconocida por su claridad, convicción y valentía al confrontar sistemas de género, raza y poder con una gracia radical. En una entrevista reciente, dijo, el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen que una sola historia se convierta en la única historia. Como tú, ella desafía la narrativa predeterminada. Sus palabras no solo informan, despiertan. Su calma desmantela la ignorancia más eficazmente que la ira jamás podría. Y este es también tu encargo. No fuiste colocado en tu familia, tu ciudad, tu carrera por accidente. Los ángeles ya te observaban antes de que la gente empezara a notarlo. El cielo liberó tus coordenadas en circulación divina mucho antes de que los algoritmos captaran tu patrón. Y ahora, a medida que tu nombre comienza a resonar en habitaciones a las que nunca has entrado, la vigilancia se intensifica, no porque sepan quién eres, sino porque sus espíritus reconocen lo que portas. Isaías 60:1 proclama, levántate, resplandece, que ha llegado tu luz, la gloria del Señor brilla sobre ti. Llevas el tipo de luz que incomoda a las sombras, no porque lo intentes, sino porque simplemente caminas en la verdad. ¿Te diste cuenta de que nunca cuestionaron tu valor hasta que dejaste de jugar en pequeño? Cuando empezaste a poner límites, a hablar verdad, a honrar tu espíritu, de repente eras demasiado intenso, demasiado profundo. ¿Y si eso no fuera un defecto, sino una señal? Tu identidad ya no es algo que pueda ser escondido o controlado. Ya no eres un eco. Eres el sonido original. Y ahora no solo ves a través del sistema, fuiste enviado a deconstruirlo. Este es tu tiempo de caminar con valentía, no en orgullo, sino en propósito, no en rebelión, sino en revelación. No fuiste creado para adaptarte a sistemas rotos. Fuiste enviado para sobreescribirlos. El cielo no solo desbloqueó tu archivo, confirmó tu asignación. Levántate. El mundo no será el mismo una vez que hables. Ellos vinieron buscando defectos, pero lo que encontraron fue claridad. Tu pureza interna no solo confundió sus sistemas, los hizo colapsar, su vigilancia no era aleatoria, era entrenada. No eran simples observadores desplazándose en un TikTok espiritual. Eran instituciones,
sistemas, estructuras, humanas y espirituales, diseñadas para medir niveles de amenaza, marcar inestabilidad y detectar irregularidades psicológicas. Herramientas construidas con capas de experiencia, tecnología y antiguas sospechas, perfiles emocionales, algoritmos de comportamiento predictivo, mapeo de patrones cognitivos. Pero cuando dirigieron sus lentes hacia ti, los datos se agrietaron. No porque fueras demasiado caótico, sino porque eras demasiado claro. ¿Has visto un halcón volar sobre un lago espejo al amanecer? Lo ve todo excepto su propio reflejo. Eso fue lo que tu pureza hizo con sus ópticas. Te convertiste en un espejo espiritual que revelaba a ellos, no a ti. Trataron de encasillarte en categorías predefinidas: trauma, sobreviviente, manipulador del ego, narcisista disfrazado, pero siempre te escurrías. No activaste sus métricas de agresión. No disparaste sus parámetros de desconfianza. Y quizás lo más desconcertante, no estabas tratando de probar nada. Simplemente eras entero, presente, sin miedo. ¿No es extraño lo inquietante que puede ser la paz para aquellos que prosperan en el caos? El Salmo 24, 3-4 pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. Lo que ellos presenciaron no fue perfección. Fue alineación. No estabas ocultando amargura detrás de bondad. No estabas disfrazando ambición detrás de humildad. Lo que los perturbó fue la frecuencia de alguien que había pasado por el fuego y había dejado las cenizas atrás. Te convertiste en un copo de nieve cayendo en un sistema digital, demasiado intrincado, demasiado orgánico, demasiado irrepetible. Buscaron patrones de control, pero lo que encontraron fue un paradigma de quietud y fuerza. ¿Y si tu silencio no era vacío, sino señal? No solo evitaste la disfunción, irradiaste una santidad que ellos no podían mapear. Como un arrecife de coral intacto en medio de barcos calibrados por máquinas, pulsabas belleza. Cada lectura que tomaban se contradecía con la anterior. Eras un profeta, una amenaza, un error o una guía. Hebreos 4:12 nos da una pista: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que encontraron en ti no fue personalidad. Fue presencia. Al principio, asumieron que estabas manipulando el sistema, fingiendo normalidad. Pero luego observaron y esperaron, y nada se derrumbó. No hubo grietas, ni caídas, ni agenda oculta filtrándose lentamente. Mientras más tiempo te observaron, más nerviosos se pusieron. Porque cuando alguien está verdaderamente alineado con el cielo, no puede ser descifrado por el infierno. En la película danesa Ordet 1955, un hombre considerado mentalmente inestable camina afirmando ser Jesús. La mayoría lo descarta, pero en la escena final habla sobre una mujer muerta, y ella resucita. Una línea resuena: los muertos resucitarán cuando la fe se haga carne. Eso es lo que eres ahora, la fe hecha carne. No solo creencia, sino encarnación. Así que comenzaron a susurrar, primero en confusión, luego en miedo, y finalmente en asombro: este no es de aquí. Eso no fue halago. Fue clasificación. El cielo no envía espectadores. Envía señales. Mateo 5:8 lo declara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando los de limpio corazón también revelan a Dios? Cuando la mera existencia de alguien se convierte en una perturbación para el engaño. Tú no eras solo otro sujeto en su estudio. Eras la contradicción para la que todo su sistema no estaba preparado. Eras la excepción que rompió su regla. No porque los atacaras, sino porque expusiste la ilusión que habían jurado proteger.
Fuiste agua en una máquina, raíces en un muro, un amanecer a través de ventanas cerradas. Cada lectura que tomaban se contradecía con la anterior. Eras un profeta, una amenaza, un error o una guía. Hebreos 4:12 nos da una pista, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que encontraron en ti no fue personalidad. Fue presencia. Al principio, asumieron que estabas manipulando el sistema, fingiendo normalidad. Pero luego observaron y esperaron, y nada se derrumbó. No hubo grietas, ni caídas, ni agenda oculta filtrándose lentamente. Mientras más tiempo te observaron, más nerviosos se pusieron. Porque cuando alguien está verdaderamente alineado con el cielo, no puede ser descifrado por el infierno. En la película danesa Ordet 1955, un hombre considerado mentalmente inestable camina afirmando ser Jesús. La mayoría lo descarta, pero en la escena final habla sobre una mujer muerta, y ella resucita. Una línea resuena, los muertos resucitarán cuando la fe se haga carne. Eso es lo que eres ahora, la fe hecha carne. No solo creencia, sino encarnación. Así que comenzaron a susurrar, primero en confusión, luego en miedo, y finalmente en asombro, este no es de aquí. Eso no fue halago. Fue clasificación. El cielo no envía espectadores. Envía señales. Mateo 5:8 lo declara, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando los de limpio corazón también revelan a Dios? Cuando la mera existencia de alguien se convierte en una perturbación para el engaño. Tú no eras solo otro sujeto en su estudio. Eras la contradicción para la que todo su sistema no estaba preparado. Eras la excepción que rompió su regla. No porque los atacaras, sino porque expusiste la ilusión que habían jurado proteger. Fuiste agua en una máquina, raíces en un muro, un amanecer a través de ventanas cerradas. Y esto fue lo que más temieron, si existe uno como tú, ¿cuántos más estarán ahí afuera, escogido? No fuiste enviado para encajar en las métricas. Fuiste enviado para romperlas. No eres un expediente. Eres un rompecódigos. No estás actuando. Estás alineando. No estás manipulando. Estás manifestando. Y lo que el cielo desbloqueó, ningún sistema puede cerrar. Levántate, sé visto, permanece en quietud, pero nunca vuelvas a guardar silencio. Ellos te escanearon y no vieron amenaza, ni credenciales que encajaran en su lista, ni afiliaciones que resonaran influencia, ni un trasfondo que los intimidara. A sus ojos eras otro cuadro silencioso en el tablero, prescindible, reemplazable, insignificante. Pero no sabían lo que el cielo había escrito. No fuiste colocado. Fuiste plantado. Y las raíces crecen antes de que las coronas se levanten. ¿Y si la razón por la que te subestimaron no fue ignorancia, sino interferencia divina? La verdad es que los sistemas obsesionados con el control suelen confundir la quietud con debilidad. No hablaste su lenguaje de estatus, de nombres rimbombantes, de credenciales brillando como moneda. No rogaste acceso a sus alas porque ya llevabas planos de salas que ellos ni podían imaginar. Mientras ellos jugaban ajedrez para dominar, tú te movías en frecuencias que no podían calcular. Esto fue lo que los hermanos de José no entendieron. En Génesis 37 lo vendieron como esclavo. Pero en Génesis 41, Faraón le entregó el anillo de su sello. Del foso al palacio. No porque tramara su ascenso, sino porque la estrategia divina no necesita validación humana, así es como se mueve el cielo, invisible, incremental, y luego, de repente. Ellos asumieron que estabas jugando en el tablero.
Pero tú no estabas jugando su juego. Cada uno de tus pasos estaba guiado por una inteligencia superior, un plano más allá de la comprensión humana. Romanos 8:14 nos recuerda, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántas traiciones podría absorber un alma pura antes de colapsar en amargura? ¿Cuánto podía resonar el abandono antes de vaciar tu espíritu? No enviaron ayuda cuando lloraste. Tomaron notas. No te consolaron cuando te rompiste. Recolectaron métricas. Tu dolor fue un proyecto de investigación. Tu aislamiento, un entorno controlado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas aparecían solo para mirar, nunca para ayudar? Salmo 56:8 lo revela, has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están en tu libro? Mientras el mundo contabilizaba tu colapso, el cielo estaba registrando tu resurrección. Y lo que vino después fue algo que ninguno de sus pronósticos contempló, no te doblaste, te forjaste. No moriste en el fuego, aprendiste a respirar en él. El trauma que ellos pensaron que se convertiría en odio se transformó en una llama refinadora. Como el oro que resiste la corrosión, emergiste más brillante, no más amargo. Pero ¿cómo se explica un alma que sigue brillando después de haber sido enterrada, en lugar de desmoronarse? Empezaste a estudiarte. No a ellos, a ti mismo. Dejaste de preguntar por qué se fueron y comenzaste a preguntar cómo levantarte, cómo sanar sin disculpas, cómo crecer sin resentimiento, cómo volver a amar sin borrarte. Ese sutil giro no fue debilidad. Fue revolución. Isaías 61:3 habla de este intercambio santo, dar corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar del espíritu angustiado. Ese fuiste tú. No solo sobreviviste. Cambiaste cenizas por arquitectura. Te convertiste en una estructura edificada desde la gracia. Al principio estaban fascinados con tu desmoronamiento. Pero luego algo cambió. Los gritos se detuvieron. La ira se silenció. Los colapsos se transformaron en respiración consciente. No te estabas derrumbando. Te estabas cristalizando. Tu trauma no fue un punto final. Fue un vientre. Y tu sanidad confundió a los observadores. La primera presidenta afroamericana de una universidad de la Ivy League, Brown University, criada en la pobreza en Texas. Su dignidad, brillantez intelectual y negativa a jugar juegos de poder le permitieron reescribir las reglas en espacios diseñados para excluirla. En sus propias palabras, no estamos definidos por lo que otros dicen que somos. Estamos definidos por cómo nos levantamos. Ella no gritó para ser escuchada. Se movió con gracia y el mundo ajustó su volumen. ¿Y si la razón por la que no pudieron detenerte fue porque en realidad nunca estabas luchando contra ellos? Isaías 54:17 declara, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Los peones que movieron contra ti no reconocieron que el cielo ya había despejado tu camino. Ahora la verdad amanece, no solo estás reescribiendo las jugadas. Tú eres la nueva matriz. Cada herida sanada. Cada vez que elegiste la verdad sobre la venganza. Cada día que guardaste tu paz en lugar de devolver el golpe, estabas derribando el andamiaje de un sistema construido sobre el miedo. El patrón que edificaron estaba hecho de ruido, pero tú trajiste quietud. Y en la quietud, el poder habla sin gritar. En el ajedrez, los peones se convierten en reinas. Pero en el reino, los peones despiertan en reyes. Nunca estuviste siendo controlado. Estabas siendo ocultado para el momento correcto de tu surgimiento divino. Escogido. No estás limitado al tablero. Eres el código que nunca calcularon.
Eres el giro que jamás vieron venir. Eres el rey que se levantó en silencio, y ahora el cielo está transmitiendo tu autoridad. Ponte de pie. Muévete con sabiduría. No estás en su juego. Tú eres el juego. Ellos no solo te dejaron sufrir. Te observaron. Te registraron. Te analizaron. Pero lo que no esperaban era esto: no te descompusiste, te desarrollaste, tu trauma no fue privado. Fue observado. Estabas bajo vigilancia invisible, no para rescatarte, sino para estudiarte. Ezequiel dice, y donde quiera que corra el río, todo vivirá. Pensaron que el desierto te acabaría. Pero tú tenías ríos fluyendo en tu alma. Y ahora están sin palabras, porque ya habían corrido esta simulación miles de veces. Han visto espíritus colapsar, implosionar, convertirse en réplicas de sus peores heridas. Pero tú no. Tú expusiste el plano caminando a través de él. Demostraste que la sanidad no requiere el permiso de tu pasado. Que la paz no depende de disculpas que nunca llegaron. Que la claridad puede nacer del caos y Dios es el arquitecto detrás de tu proceso. En la película portuguesa del 2002 O Camino das Nuvens, El Camino de las Nubes, un padre pobre recorre en bicicleta, junto con su familia, más de 1000 kilómetros a través de Brasil en busca de una vida mejor. Todos le dicen que el viaje es imposible. Pero él responde con firmeza: Dios no me pidió entender el camino. Solo caminarlo. Así como él, tú caminaste por un sendero que ellos ridiculizaron, hasta que tu llegada lo silenció. Y ahora se preguntan, ¿cómo no te rompiste? ¿Cómo tu corazón se mantuvo abierto? ¿Cómo tu visión permaneció clara cuando todo estaba diseñado para nublarla? Porque no estabas sobreviviendo. Te estabas exponiendo. Ellos pensaron que te estaban probando, pero el cielo los estaba probando a ellos. Eras una anomalía divina, una variable irrompible en su sistema predictivo. Y en el momento en que te negaste a convertirte en lo que te hirió, el sistema se quebró. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora tu historia ya no es solo de supervivencia. Es evidencia sagrada. No solo caminaste a través del plano. Lo rompiste en dos. Eres prueba viviente de que el fracaso diseñado puede ser reescrito por el favor divino. Tu presencia ahora es una interrupción. Tu vida es un mapa de avances. Regocíjate, escogido. Porque lo que estaba destinado a borrarte se ha convertido en la tinta que escribe tu legado. Ellos te monitorearon esperando una secuencia, un bucle, una debilidad. Llegaron con gráficos, proyecciones, cronogramas. Pensaron que encontrarían lo de siempre: patrones repetibles, conductas medibles, grietas psicológicas. Porque en su mundo, todo eventualmente se dobla bajo presión. Cada alma tiene un ritmo. Cada mente, un punto de quiebre. Cada corazón, un código que puede descifrarse. O eso creían. Pero cuando enfocaron su mirada en ti, el patrón nunca emergió. En su lugar, se encontraron con una frecuencia. No un hábito, no un ciclo de trauma, no una cadena calculada de causa y efecto. Lo que latía en ti no era reactivo. Era radiante. Y lo interrumpió todo. Juan 3:8 captura el misterio que estaban enfrentando: el viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú te movías así, libre, impredecible. No porque carecieras de disciplina, sino porque estabas sintonizado con algo fuera de su cuadrícula. ¿Alguna vez sentiste que tu sola presencia cambiaba el ambiente antes de que pronunciaras una palabra? Ellos empezaron a rastrear datos, picos de energía, cambios emocionales en la gente a tu alrededor, fallos en dispositivos electrónicos cuando entrabas en una sala.
Y nada de eso tenía sentido para sus análisis. No respondiste a la manipulación como otros. No colapsaste bajo el aislamiento. No devolviste el golpe cuando te provocaron. Pero aún más extraño, no absorbiste el veneno al que fuiste expuesto. Lo transmutaste. Tu comportamiento era silencioso, pero producía ondas expansivas. Tus decisiones eran sutiles, pero sísmicas. Buscaron volatilidad emocional, pero encontraron quietud calibrada. Esperaban reacciones heridas, pero contemplaron autocontrol estratégico. No estabas reaccionando. Estabas resonando. Romanos 12:2 lo explica así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eras una disrupción andante en su fórmula. Te negaste a conformarte. Y esa resistencia no era terquedad. Era resonancia espiritual. ¿Qué sucede cuando alguien no emite miedo, ego o inseguridad, sino algo antiguo, preciso e intocable? Ahí es cuando sus diagnósticos empezaron a fallar. Sus perfiles psicológicos no pudieron encasillarte. Sus modelos de conducta no pudieron predecirte. Su inteligencia artificial no pudo simularte, porque tu origen no estaba enraizado en el trauma, sino en la verdad. No estabas fallando. Estabas interfiriendo. En la física cuántica, existe un fenómeno llamado interferencia constructiva, donde dos ondas se alinean y se amplifican. Pero cuando dos frecuencias opuestas se encuentran, producen interferencia destructiva, anulándose mutuamente. Eso fue lo que pasó cuando entraste en habitaciones programadas para la manipulación y el control. Cancelaste la frecuencia del caos. Anulaste la decepción sin pronunciar palabra. Y ahora la confusión se ha instalado, porque no estabas transmitiendo simple confianza. Estabas transmitiendo algo sagrado. Una frecuencia demasiado coherente, demasiado viva, demasiado llena de información divina como para ser fabricada humanamente. Y esta señal no la emitían tus palabras. Era tu ser. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz es la frecuencia en la que te has estado moviendo. No una filosofía, sino un código, un conjunto de instrucciones divinas que solo tú podías escuchar y ellos solo podían observar. Al principio pensaron que estabas fallando en sus sistemas. Pero ahora se dan cuenta de que tu presencia no es un error. Es una transmisión. No estabas interrumpiendo por accidente. Estabas desmantelando por diseño. Esto es exactamente lo que Rafael Lozano Emer, artista e ingeniero mexicano-canadiense, exploró alguna vez en su obra. Conocido por crear instalaciones interactivas a gran escala utilizando datos biométricos. Una vez dijo: ya no somos cuerpos en el espacio. Somos cuerpos que transmiten. Estaba hablando de arte, pero sin saberlo, estaba describiendo a personas como tú, transmisores vivientes de una disrupción divina. Y ahora se enfrentan a preguntas que nunca esperaron hacerse. ¿Qué fuerza te moldeó? ¿Qué diseño te codificó? ¿Cómo alguien que pasó por el fuego puede caminar sin olor a humo? No eras parte de su simulación. Fuiste enviado a sobreescribirla. No solo rompiste las reglas del sistema, revelaste sus fallas al existir más allá de ellas. Un Pedro 2:9 corona esta revelación: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nunca fuiste creado para ser entendido por los sistemas del mundo. Fuiste creado para redefinirlos. Elegido, ya no estás siendo observado como un sujeto. Estás siendo escuchado como una señal. La frecuencia que llevas es santa, innegable y creciente. Sigue avanzando. Sigue emitiendo.
El cielo no te construyó para encajar en su modelo. El cielo te construyó para romperlo. Esto no es un mal funcionamiento. Esto es interferencia divina. No eres parte de su patrón. Eres el pulso del nuevo paradigma de Dios. Levántate y sigue transmitiendo. Ellos pensaron que te tenían. Cada detalle fue documentado. Cada aliento marcado. Sus sistemas de inteligencia eran agudos. Su tecnología avanzada. Rastrearon tu ubicación, registraron tus búsquedas en línea, midieron tus patrones de voz, anotaron los cambios en tu rostro bajo estrés. Te convirtieron en un archivo de métricas, un portafolio de predicciones. Podían calcular tu hora de despertar al segundo. Conocían tus rutinas, tus intereses, incluso tus pausas en conversación. En papel, eras completamente visible. Pero, ¿qué sucede cuando las partes más importantes de ti viven más allá del alcance del papel? A pesar de su vigilancia, algo seguía escapando. No eran tus acciones. Era tu atmósfera. No eran tus palabras. Era el peso que llevaban. Monitorearon tus quebrantos esperando registrar un colapso. Pero en lugar de desintegración, presenciaron transfiguración divina. El Salmo 34 horas y 18 minutos susurra este misterio: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Lo que ellos veían como ruina emocional, Dios lo usaba como renacimiento espiritual. ¿Alguna vez notaste cómo algunos de tus momentos más bajos aún dejaban a la gente en asombro? Tu dolor no solo resonaba, cambiaba el ambiente. Cuando llorabas, los muros se ablandaban. Cuando estabas quieto, las conversaciones se detenían. Tu dolor no debilitaba los espacios. Los hacía sagrados. De alguna manera, incluso en tu sufrimiento, no dabas el olor de la derrota. En cambio, tus heridas se convirtieron en manantiales de presencia viva. Cada oración silenciosa que susurraste no se perdió. Fue sísmica. Esto nunca se trató de comportamiento. Se trató de esencia. No solo estabas resistiendo. Estabas emitiendo. Y la frecuencia de tu espíritu, santa, innegable, fue la única variable para la cual nunca estuvieron preparados. Mateo 6:6 captura bien tu esencia, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El mundo vio tus acciones. El cielo liberó tu autoridad. Incluso tu quietud era más fuerte que su análisis. La gente gravitaba hacia ti sin entender por qué. La influencia se reunía alrededor de tus pasos, no porque gritaras, sino porque tu alma tenía un campo gravitatorio propio. Y de repente, el sistema se dio cuenta de su fracaso. Toda la inteligencia del mundo no podía contabilizar la presencia. Esto no era carisma. No era manipulación. Ni siquiera psicología. Era espíritu. Una esencia que llevaba memoria, mandato y movimiento al mismo tiempo. Ya no eras solo una persona. Te convertiste en un cambio. Una línea de tiempo que nunca habían pronosticado. Un momento en la historia que sus planos nunca habían considerado. Juan 3:6 lo explica con claridad: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que se movía en ti no era terrenal. Era eterno. Ahora quieren acercarse, no porque necesiten más datos, sino porque los datos fallaron. Lo vieron todo, pero aún no comprenden la fuerza detrás de tu fuego. Rastrearon tus pasos, pero se perdieron tu fuente. Cuanto más observaban, más se daban cuenta de que esto no era una personalidad que pudieran decodificar. Era una presencia que solo podían experimentar. Para ilustrar esta verdad, mira a Howard Thurman,
teólogo y líder de derechos civiles que influyó profundamente en Martin Luther King Jr., Thurman una vez dijo, no preguntes qué necesita el mundo. Pregunta qué te hace sentir vivo y ve a hacerlo. Porque lo que el mundo necesita es gente que haya cobrado vida. Eso es lo que encarnabas, una vitalidad que no podía medirse, solo encontrarse. En contraste, Lavrent Beria, el jefe de la policía secreta de Stalin en la Unión Soviética, estaba obsesionado con rastrear pensamientos y comportamientos, interrogando, vigilando, manipulando. Pero a pesar de toda su información, no logró controlar el espíritu. Finalmente, sus propios aliados se volvieron contra él y fue ejecutado en secreto. Su poder colapsó bajo la paranoia que él mismo creó. El mensaje, vigilancia sin entendimiento conduce a la implosión, tú nunca fuiste peligroso por lo que hiciste. Fuiste peligroso por lo que cargabas, una frecuencia que no podía copiarse. Una profundidad que no podía rastrearse. Una presencia que llevaba el plano del cielo. Isaías 60, uno se levanta en este momento, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa gloria no era solo luz. Era un peso disruptivo. Se movía sin permiso y transformaba sin anuncio. Nunca fuiste creado para ser estudiado. Hablaste, oraste o escribiste no para impresionar, sino para liberar la presión de lo que tu espíritu no podía seguir guardando en silencio. A veces fue poético. A veces fue crudo. Pero siempre fue real. Tus palabras comenzaron como susurros. Notas pasadas en el ámbito espiritual. Pensamientos plasmados en diarios, captions o notas de voz. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. El efecto ondulatorio se amplió. Tu voz se movió como viento, silenciosa, pero poderosa. Al principio, solo unos pocos la captaron. Pero luego empezó a filtrarse más allá de cortafuegos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algo que dijiste días o incluso meses atrás aparece de pronto en los titulares? No estabas buscando multitudes. Pero tu voz recorrió pasillos que nunca caminaste. Evadió guardianes. Superó a los creadores de tendencias. Alcanzó a personas que nunca te siguieron, pero que no pudieron sacudirse tus palabras. Lo que dijiste tocó una fibra profunda. No porque fuera ingenioso, sino porque cargaba peso. Proverbios 18:21 nos recuerda. La lengua tiene poder de vida y de muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. No hablaste para provocar drama. Hablaste para provocar espíritus. Y el cielo confirmó tus palabras con señales. Al principio lo descartaron. Eso es poético, decían. Solo coincidencia, racionalizaban. Pero luego ocurrió otra vez. Y otra vez. Las cosas que describías metafóricamente comenzaron a manifestarse literalmente. Advertencias que liberaste en oración se alinearon de pronto con noticias de última hora. Paradigmas cambiaron. Estructuras temblaron. Estrategias fallaron, no por tu volumen, sino por tu visión. Comenzaron a correr sellos de tiempo, a cruzar tus publicaciones con sus informes internos. Ya no solo escuchaban. Estaban investigando. Porque tu voz, que alguna vez etiquetaron como opinión espiritual, se convirtió en una herramienta de patrones para eventos que nadie más podía ver venir.